Gracias al Señor por su presencia, le damos gracias porque un domingo más nos trajo a su casa para poder alabarle, para poder darle las gracias por las muchas cosas que hace por nosotros también y también para poder escuchar su palabra, porque Dios siempre tiene algo que decir a su pueblo. Así que vamos a poner este tiempo en sus manos, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos guíe en todas las cosas. Señor, y queremos darte las gracias una vez más, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque donde tú estás, Señor, hay libertad, hay paz, hay vida, hay esperanza, hay sanidad y hay gozo, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto es posible por la obra de tu obra, de la cruz en el Calvario, Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y ahora ponemos el tiempo en tus manos, Señor, pidiendo que tu Santo Espíritu lo guíe todo, Señor, que podamos conocer más de ti y aprender más de ti en este día, Señor. Te lo presentamos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quería esta mañana compartir en el libro de Colosenses, el versículo 9, del capítulo 1. Será Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice aquí el apóstol Pablo, es una oración por los creyentes de Colosas, que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí el apóstol Pablo, ¿qué estaba pidiendo por los creyentes? Dice que estaba pidiendo que fueran llenos del conocimiento de la voluntad del Señor y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y de este versículo, en la versión sencilla, dice: y siempre pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Estaba pidiendo que los creyentes conociesen, fuesen llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Estaba orando por sabiduría y estaba orando por inteligencia espiritual. Vamos a ver en primer lugar, y el versículo empieza diciendo: por lo cual también nosotros, el día que lo oímos. ¿Qué estaba escuchando sobre los creyentes? Pues en los versículos del 3 al 8 nos hablan de esta iglesia. Dice el versículo 4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como también a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vemos que esta iglesia se caracterizaba por la fe que tenían en Cristo, el amor también que tenían para todos los hermanos. También había un crecimiento en sus vidas, el Evangelio estaba creciendo y estaba dando fruto en sus vidas. Dice: y lleva fruto y crece también en vosotros. También habían conocido la gracia de Dios y dice: conociste la gracia de Dios en verdad. Vemos que era una iglesia que estaba avanzando. Vemos que era una iglesia que estaba avanzando, una iglesia llena de fe, una iglesia llena de amor, una iglesia que estaba creciendo. Pero Pablo estaba orando para que dieran un paso más, para que no se quedaran estancados, para que hubiese un crecimiento. Y por ello es necesario, estaba clamando, pidiendo por sabiduría, estaba pidiendo para que fuesen llenos del conocimiento de Dios y también inteligencia espiritual. Y el propósito de todo esto nos lo dicen los versículos del 10 al 14, que nos vamos a leer. El propósito de pedir que fuesen llenos del conocimiento de su voluntad, el propósito de que fueran llenos de sabiduría, inteligencia espiritual, nos lo dice a partir del versículo 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
el propósito por el cual Pablo estaba pidiendo que fueran llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, que fuesen llenos de sabiduría e inteligencia espirituales, que vivieran una vida como es digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, con gozo, con alegría. Ese era el propósito. Entonces, si le damos la vuelta, es si Pablo quería que los creyentes que llevaran una vida digna del Señor, que le agradaran, también deseaba que llevaran fruto, que crecieran en el conocimiento de Dios, que fuesen fortalecidos, que vivieran con gozo y con gratitud al Señor. Para ello estaba pidiendo que fueran llenos, que entendieran la voluntad del Señor para sus vidas, estaba pidiendo sabiduría y estaba pidiendo inteligencia espiritual, la misma que hoy también nosotros necesitamos para llevar una vida que honre y glorifica al Señor, la misma que hoy también necesitamos para llevar una vida llena de fruto, una vida que no sea estéril, sino realmente que lleve frutos para la gloria del Señor. Entonces, en primer lugar, estas son las tres cosas que vamos a ver en este día. Vamos a ver sobre el conocer la voluntad del Señor, vamos a ver la necesidad de tener sabiduría espiritual, muy importante, e inteligencia espiritual también. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios nos creó a todos con un propósito, con un llamado. Nuestra vida no es una casualidad, sino realmente Dios ya desde el principio tenía planes para cada uno de nosotros. Dice el Salmo 139, el versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Ya desde antes de nacer, el Señor ya tenía planes, ya tenía un llamado para nuestras vidas. Por ello es necesario que entendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios nos creó con un propósito glorioso, quiere usarnos, y nuestra vida realmente tiene sentido, nuestra vida tiene valor. A pesar de que hay mucha gente que puede decir: tú no vales, tú no sirves, Dios no te ama, pero Dios dice todo lo contrario. Aún antes de nacer, Él ya tenía puesto su mirada sobre cada uno de nosotros. Él tiene un llamado, y un llamado para gloria. Dios quiere darnos lo mejor. Entonces vamos a leer, a leer Isaías capítulo 43, el versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Y aquí nos dice el Señor: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios tiene un propósito glorioso para nuestras vidas. Dice que nos llamó, que nos creó, nos formó para su gloria. Dice este versículo, en otra versión, dice: yo los he creado para que me adoren y canten alabanzas. Y el adorar al Señor y cantar alabanzas es más que venir el domingo y estar 1 hora o 2 horas. Realmente es un estilo de vida que glorifica al Señor. Es con una vida desde lunes a domingo que honre y que glorifica al Señor. Es el propósito que Dios tiene. Nos creó para su gloria. No es para cualquier cosa, sino realmente que es para su gloria. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pues glorificamos al Señor cuando llevamos mucho fruto, porque Dios quiere que llevemos mucho fruto, no poco, sino mucho. También dice el Señor Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús conoció y entendió cuál era la voluntad del Señor para su vida, y no le fue fácil, pero dijo: yo te he glorificado, he acabado la obra. De la misma manera también nosotros tenemos que acabar esa obra que el Señor nos llamó a hacer, ese ministerio en el cual nos puso, ese llamado que tiene para nuestras vidas. Tenemos que ocuparnos en él y acabarlo, y así estamos glorificando al Señor. De la misma manera que lo hizo el Señor Jesús, no le fue fácil, pero el Señor dijo: yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. De la misma manera que el Señor le dio una obra al Señor Jesús, nos la da también a nosotros. Tiene un llamado para nuestras vidas, y tenemos que entender cuál es el propósito, cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, y ahí enfocarnos. Por eso Pablo oraba por los creyentes para que fuesen llenos del conocimiento de su voluntad.
para que no estuvieran perdiendo el tiempo, sino realmente ocupados, centrados, viviendo en ese llamado que Dios tenía para sus vidas. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene lo mejor para nosotros y nos llama a hacer cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas. A veces pensamos que Dios nos quiere amargar la vida o que lo que Dios nos pide es demasiado difícil, pero es todo lo contrario. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta y es la mejor. Él nos llama a hacer su voluntad, pero también nos capacita, nos da los recursos, nos da los dones, las capacidades, todo aquello que necesitamos para poder hacer su voluntad. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. Y aquí el Señor nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios nos llama a ser santos. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El ser santo no significa ir todo el tiempo con la Biblia debajo de las manos o ir con la camisa bien planchada sin ninguna arruga. Realmente la palabra santo lo que significa es apartado, consagrado, dedicado al Señor. Eso es lo que significa la santidad, es vivir para el Señor, para hacer su voluntad y no la nuestra. Su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Allí en el sitio que Dios nos pone, en el llamado que Dios nos pone, vamos realmente a ser felices, vamos a poder ser útiles en sus manos, y eso es lo que el Señor quiere. Y su propósito es que seamos santos como Él es santo. Y Él nos capacita, Él es quien nos santifica. Y esa santidad lo que significa es estar apartados, dedicados con el propósito de agradar al Señor, con el propósito de vivir para Él. También dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se nos dice que dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando todo te va bien es fácil dar gracias a Dios, pero cuando estás pasando por problemas quizá no sea tan fácil. Pero realmente cuando entiendes que Dios tiene todo en sus manos, que todo obra para bien en los que aman a Dios, cuando entiendes el amor de Dios que tuvo para contigo al enviar a su Hijo, eso te lleva a vivir en gratitud y no enfocarnos en las circunstancias que estamos atravesando, sino enfocarnos en el Dios grande y poderoso que tenemos, que envió a su Hijo a vivir por nosotros y que tiene lo mejor para nosotros. La queja al final lo único que trae es amargura, dolor, angustia. Al final lo que te lleva es estar en contra de los planes del Señor, pero la gratitud trae gozo, trae alegría y trae esperanza, porque sabes que por muy difícil que sea la situación, Dios está al control, que por muy difícil que sea todo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir. Y esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas, que seamos agradecidos en todo, en la paz y en la tormenta, en la abundancia y en la escasez. Dice también en 1 Juan 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las modas del mundo pasan, se desvanecen, vienen unas, mañana vienen otras desaparecen, pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, los versículos de 27 al 30. Los vamos a leer un poco por encima, vamos a ver un poco de qué habla. El capítulo 12 de 1 Corintios nos habla de los dones espirituales. Entonces vamos a leer el versículo 27. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27.
Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El versículo 27 dice, y miembros cada uno en particular. Este versículo en otra versión nos dice, cada uno por separado constituye un miembro. Eso quiere decir que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno por separado tiene una función, tiene un llamado. Aquí se nos habla de apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y lo importante es encontrar cuál es mi lugar, cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A lo que Dios me está llamando. ¿Estoy ahí donde Dios quiere para mí? ¿Estoy ejerciendo esos dones que el Señor me da? Y si no lo estamos haciendo, el Señor nos ayuda a hacerlo y nos llama a hacerlo. Porque eso es conocer su voluntad, conocer los planes que Dios tiene para nosotros, conocer el lugar donde nos puso. Dios quiere que seamos de bendición, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y entonces nos dice que cada uno por separado constituimos un miembro. Tenemos un llamado y tenemos una función. Y tenemos, este capítulo nos habla del ejemplo del cuerpo humano. Cuando un miembro del cuerpo humano no está ejerciendo su función, el resto pues se acaba resintiendo. Lo mismo también en la iglesia. Cada uno tenemos que unidos colaborar en el llamado, en el lugar que Dios nos puso. Es hora de buscar el Salmo capítulo 32, el versículo 8. Este salmo se titula La dicha del perdón, que es las consecuencias, los resultados de haber sido perdonados por el Señor, de haber sido restaurados, de que Dios haya perdonado nuestros pecados. Salmo 32, versículo 8. Este versículo en la Reina Valera dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. En otra versión nos dice, el Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. Y es algo grande que el Señor nos diga: mis ojos están puestos en ti. Y ahí cada uno puede decir su nombre y decir: el Señor tiene puesto sus ojos sobre mí. Y esto trae gozo, trae alegría, trae esperanza, trae ánimo. Que los ojos del Señor estén puestos sobre cada uno de nosotros. Y dice: y te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. Todos pasamos por circunstancias en la vida que a veces no sabes qué camino tomar, qué decisión tomar, si ir hacia un lado, si ir hacia otro. Pero el Señor nos dice: mis ojos están puestos sobre ti y te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. Y le damos gracias al Señor porque sus ojos estén puestos sobre cada uno de nosotros para guiarnos, para darnos consejos, para darnos instrucciones, para no andar perdidos, sino realmente para andar con una dirección clara, puestos los ojos en Él, como Él y el Señor puesto los ojos sobre nosotros, viviendo en su voluntad, en sus planes, en los caminos, porque eso es lo que realmente nos va a hacer feliz, eso es lo que nos va a traer gozo y eso va a traer bendición a aquellos que nos rodean. Viene también en Proverbios capítulo 3, el versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Hay muchos caminos en la vida, hay muchos, pero realmente Dios tiene un camino para nosotros. Y el Señor nos dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y la promesa es que Él te mostrará cuál camino tomar. Y yo creo que todos en nuestra vida creyentes, todos tenemos experiencias que contar cuando estábamos, no sabemos qué camino tomar, qué decisión tomar. Oramos, buscamos la dirección del Señor y vimos cómo el Señor abrió camino de una manera tan fácil, tan sencilla, y eso es realmente como Dios quiere que vivamos.
quiere que busquemos su voluntad en todo lo que hagamos, y Él nos va a mostrar, nos va a dar luz, nos va a dar claridad en todo lo que hagamos. Y damos gracias al Señor porque realmente no estamos perdidos, sino que realmente tenemos un Dios que nos guía, tenemos un Dios que tiene un camino para nosotros y que nos va a ayudar en todo aquello que necesitemos. Amén, sí, Señor. Dice también una oración del Salmo 143, el versículo 10. También vamos a ver dos versículos del ejemplo del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 30. Juan, capítulo 5, versículo 30. Que nos dice aquí el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Vemos el ejemplo del Señor Jesús, que decía que no buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso tiene que ser un ejemplo también para nosotros, de no buscar nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. También dijo el Señor Jesús, ahí cuando estaba en el huerto Getsemaní, en esos momentos duros, difíciles, momentos que nuestra mente no es capaz de llegar no alcanza a comprender todo el sufrimiento que Él pasó, oraba al Padre diciéndole: Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él se negó a sí mismo y puso la voluntad del Padre por encima de todas las cosas. Él escogió el camino difícil, que era hacer la voluntad del Padre. Y si comparamos con la vida de Jonás, Jonás escogió el camino fácil, que era ir en contra de la voluntad del Señor. Y eso al final, ¿qué le llevó? Trajo amargura y dolor, no solo a él, sino a aquellos que lo rodeaban. Huyó en dirección contraria, se levantó una gran tempestad, la tripulación del barco estaba angustiada, no entendían qué pasaba. Jonás abajo durmiendo, al final lo echaron al agua. Dice que estuvo dentro de un gran pez 3 días y 3 noches, y cada minuto que pasó pues no tuvo que ser fácil estar dentro de un gran pez. Nosotros leemos la historia de la Biblia, así estuvo dentro de un gran pez 3 días, pero nos podemos imaginar cada minuto que pasa, cada minuto que estaba allí metido, no había la salida, no había la solución, y mientras fuera la gente de Nínive perdiéndose porque tenía que llevar un llamado. Y a veces también a nosotros nos puede llegar a pasar lo mismo. Estamos dentro en ese pez de sufrimiento por escapar a la voluntad del Señor. A veces nos puede llegar a pasar lo mismo. Escapamos, hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos dice, y al final lo pasamos mal nosotros, lo pasan mal los demás, y al final tenemos que hacer lo mismo que hizo Jonás: reconocer, y Dios vemos que le dio una oportunidad, porque Dios da oportunidades. Aun cuando hagamos las cosas mal, podemos volver a Él pidiendo perdón, pidiendo restauración, y Dios continúa su llamado, continúa su propósito. Por eso es importante entender la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Así Pablo así lo creía, y así oraba por los creyentes de Colosas, para que entendieran, que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, porque eso es lo que les iba a llevar una vida útil, una vida agradable al Señor, una vida para su gloria. Y lo mismo también para nosotros, entender qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ya desde antes de nacer, Dios tenía planes, Dios tenía un propósito y Dios tenía un llamado. Dios hoy nos llama a vivir para su gloria, y Él nos capacita a ello, y eso es más que cantar alabanzas un día a la semana. Eso es un estilo de vida que honre y glorifique su nombre. Pablo también oraba en primer lugar para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, oraba por sabiduría e inteligencia espiritual. Esa sabiduría no estaba orando para que hablaran 7 idiomas, que tuvieran un doctorado. Son cosas buenas, el formarse, son cosas importantes, pero hay una sabiduría mucho mayor, que es la sabiduría espiritual, como decía otra versión, la sabiduría que da el Espíritu Santo. Vamos a ir a Proverbios, vamos a ver varias cosas en Proverbios.
Proverbios capítulo 3, el versículo 7. Que nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Se nos llama a no ser sabios en nuestra propia opinión, conforme a nuestras ideas o nuestros principios, sino todo lo contrario. Esa es la sabiduría, es temer al Señor y apartarnos del mal. Dice también en Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Esa es la sabiduría, es escoger la voluntad del Señor, es escoger la palabra del Señor, es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese temor es el temor distinto al que tuvieron Adán y Eva cuando pecaron. Ese temor que tuvieron era la condenación del pecado que les llevaba a apartarse del Señor. Pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el verdadero temor de Dios es ese temor que nos lleva a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y este versículo en otra versión nos dice: el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Esa es realmente la sabiduría, obedecer al Señor, pensar lo mismo que Dios piensa sobre todos los asuntos. Esa es la sabiduría, es que nuestra vida está alineada con la palabra del Señor. Amamos lo que Dios ama, aborrecemos lo que Dios aborrece. En Proverbios 9, versículo 10, lo podemos buscar. Y esta realmente es la sabiduría que aprovecha, porque te puedes formar y eso es importante para tener un buen trabajo, pero al final todo eso se va a quedar aquí. Y lo que importa es la sabiduría espiritual que nos lleva a vivir en el reino de Dios. Dice Proverbios capítulo 9, el versículo 10: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado buen juicio. Dice que la base de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al Señor, el resultado de todo eso es buen juicio. Buen juicio para tomar sabias decisiones, para escoger caminos que honren al Señor. Entonces vemos que el Señor nos da sabiduría y vemos cómo la podemos tener, esta sabiduría. En Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dice que el Señor da la sabiduría. Esa sabiduría la encontramos en el Señor, la encontramos en su palabra. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 5, libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Que nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Lo leemos en otra versión y nos dice: si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Necesitamos sabiduría? Se la podemos pedir a Dios. Y dice que el Señor se la da a todos abundantemente. Dice que Dios es generoso y no menosprecia a nadie. ¿Necesitamos sabiduría? Se la podemos y se la tenemos que pedir al Señor, y Dios nos la va a dar en abundancia. Necesitamos sabiduría diariamente, en decisiones que tomar, caminos que tomar. Hay caminos que parecen buenos, que parecen de vida, pero al final son caminos de muerte. Y por eso necesitamos siempre ir al Señor, y el Señor nos dice que le pidamos esa sabiduría y que Él nos la va a dar. No nos va a dar poca, sino dice que nos la dará abundantemente, que nos la dará generosamente, porque Dios no menosprecia a nadie. No podemos pensar: bueno, yo es que no soy sabio, eso es para los predicadores, eso es para los grandes siervos del Señor.
Dios ama a todos por igual y Dios es un Dios generoso y que da en abundancia. Y nos dice que si tenemos falta de sabiduría, que se la pidamos a Él y que Él nos la dará. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esta unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Dice que Dios nos unió a Él por la obra de Cristo, por lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, por ese precio que Él pagó por nosotros. Hoy tenemos comunión, somos hijos de Dios. Y dice, como uno de los resultados de esto, de la obra de Cristo, dice: gracias a esa unión, ustedes ahora son sabios. Dios nos ha dado esa sabiduría por medio de Cristo. Y aún quiere darnos más, pero nosotros tenemos que pedirle más sabiduría. También en 2 Timoteo 3:15, dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. La palabra de Dios trae sabiduría a nuestras vidas. Como dice aquí el apóstol Pablo, que las enseñanzas de la palabra de Dios traen sabiduría, pueden hacernos sabios para que aprendamos a confiar cada día más en Cristo y así seamos salvos. Por eso lo importante de la sabiduría, y también nos dice en Proverbios 4, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Todos en la vida buscamos cosas, buscamos un buen trabajo, buscamos unos estudios, un coche, buscamos hacernos algún viaje, disfrutar todo lo que Dios nos da, y son cosas buenas y son cosas que Dios quiere realmente que las pidamos y nos las quiere dar y quiere proveernos, porque Dios nos creó para bendecirnos y para darnos lo mejor. Pero es necesario que busquemos esa sabiduría, como nos insta aquí en Proverbios: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Porque podemos tener muchas cosas en la vida, pero si no tenemos la sabiduría lo vamos a perder todo. Todos conocemos ejemplos de personas, de hijos de empresarios que recibieron una gran herencia de sus padres, recibieron empresas y por vivir de cualquier manera lo perdieron todo. Por vivir lejos del Señor, por vivir una vida falta de sabiduría, llena de pecados, de vicios. Pero realmente cuando vives en sabiduría vas a saber valorar y cuidar todo lo que Dios te da. Por eso aquí nos dice la palabra: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Porque la falta de sabiduría al final te lleva a pleitos con otras personas, te lleva a la amargura, te lleva realmente a vivir en la ruina y en la miseria. Y vamos a ver ahora los frutos, los beneficios de la sabiduría. Vamos a buscar Proverbios capítulo 2, a partir del versículo 10, vamos a leer. Proverbios 2. Vamos a leer el versículo del 10 al 21. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegren haciendo el mal, que se vuelvan las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Aquí lo primero que nos dice el versículo 10 es: cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Es necesario que nuestro corazón esté lleno de la sabiduría espiritual, la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, la sabiduría la cual nos dio cuando nos fuimos insertados allí en el pueblo del Señor por la obra de Cristo, la sabiduría que encontramos en su palabra. Y es necesario que esa sabiduría esté morando en nuestros corazones,
Y dice la consecuencia de esto, los frutos, dice que la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, seremos guardados, seremos preservados, dice, para librarte del mal camino, de hombres que hablan perversidades, nos librará de caminos de pecados, dice, de hombres que hablan perversidades, que andan por sendas tenebrosas, hombres que hacen el mal, que viven en toda clase de perversiones y de vicios, que son caminos torcidos, caminos malos de maldad. Y dice que el Señor, cuando la sabiduría está en nuestros corazones, cuando somos llenos de esa sabiduría que Dios nos da, pues seremos librados de esos malos caminos y seguiremos el camino de la justicia, el camino de la rectitud, el camino que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. También nos sigue diciendo en el versículo 16: serás librado de la mujer extraña que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. Dice el versículo 18: su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. También seremos librados de ese tipo de personas. En definitiva, seremos librados de la muerte y estaremos en la vida que es Cristo. Y también dice el versículo 20: así andarás por el camino de los buenos, seguirás la vereda de los justos, porque los rectos heredarán la tierra. Viviremos en un camino de justicia, un camino de rectitud, un camino de bendición. Esos son los frutos que trae la sabiduría. Nos libra de malas decisiones, nos libra de malas compañías, nos libra de la muerte y nos lleva a la vida y a la justicia. Por eso Pablo oraba para que los creyentes tuvieran sabiduría, oraba también por nosotros, para que tengamos sabiduría, esa sabiduría que Dios nos da abundante, esa sabiduría que Dios nos da con un corazón generoso y que quiere que le pidamos. Por eso nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará abundantemente, porque Dios no menosprecia a nadie. Dios da sabiduría a todos. No podemos pensar: yo soy pequeño, yo no tengo talento, yo no valgo, porque Dios nos dice todo lo contrario. Dios nos dice que nos ama y que va a dar toda la sabiduría que necesitemos. Dice en Santiago capítulo 3 versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esos son los frutos, esos son los resultados de la sabiduría que Dios nos da. Es pura, no tiene imperfección ni impurezas, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y esa es la sabiduría que está disponible para nosotros. Esa es la sabiduría que Dios nos da. Y le damos gracias al Señor porque nos da toda la sabiduría que necesitamos para poder vivir. Toda la sabiduría que necesitamos para llevar vidas que le honren, vidas que puedan ser útiles en sus manos, vidas que hagan un impacto ahí fuera donde la gente se está perdiendo y que puedan ver un estilo de vida distinto, un estilo de vida diferente, que puedan ver el gozo, aún en medio de los problemas y de las dificultades, porque los problemas son para todos. Pero una cosa es tener problemas y atravesarlos con Cristo, y otra cosa es tener problemas y verte solo, y unos dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, y tu problema sigue ahí. Pero tú vas a la palabra del Señor, y el Señor dice: no temas, yo estoy contigo, mis ojos están puestos sobre ti, yo te guiaré, te daré consejos, te daré instrucciones. Y eso es la diferencia de tener sabiduría que viene de lo alto, sabiduría espiritual, y no la sabiduría que puedes encontrar en un libro o en todo el conocimiento que hay fuera. Por eso nos dice en Proverbios 3:13: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado, feliz, dichoso, alegre, el hombre que haya la sabiduría. Sigue diciendo también: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosos que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz.
Ella es árbol de vida a los que ella echa mano, y bienaventurados son los que la retienen. Esto es en Proverbios 3, del 13 al 18. Nos dice que la sabiduría es mejor que cosas que a la vista de los hombres es lo máximo, como puede ser la plata, el oro fino, piedras preciosas, pero nos dice que la ganancia de la sabiduría es mejor que todo ello, y los frutos de la sabiduría es mejor que todas estas cosas, más preciosa que las piedras preciosas. Amén. También dice que la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Buenos, ahí no hay lugar para la amargura o la tristeza, son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Paz, la paz que el mundo tanto ansía, que tanto buscan, pero la buscan en el lugar equivocado. Porque la paz está en Dios, la paz está en su palabra y en la sabiduría que Dios nos da para llevar una vida sabia, una vida de escoger el mejor camino y una vida que está enfocada en Él. También sigue diciendo, ella es árbol de vida a los que le echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Retener la sabiduría que Dios nos da, no perderla, sino que vaya en aumento. Dice Eclesiastés capítulo 7, el versículo 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría trae fortaleza a nuestras vidas. También en Proverbios, Proverbios capítulo 8, vamos al versículo 14. Proverbios 8, 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. La sabiduría nos trae consejo y buen juicio para saber tomar decisiones sabias. También dice el versículo 18, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Riquezas duraderas. Vemos que las riquezas materiales que puedes tener, hoy las puedes tener y mañana perderlas todas. Pero dice que los beneficios de la sabiduría espiritual dice que son riquezas duraderas y justicia. También sigue diciendo, mi fruto es mejor que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio. Nos guiará por sendas de justicias, rectas, agradables al Señor. Y esta es la sabiduría por la cual el apóstol Pablo oraba y creía que era importante para los creyentes, no solo de Colosas, sino los creyentes de todas las épocas y los creyentes de hoy, de Vigo, la fuente divina, que necesitamos la sabiduría que Dios nos da, la sabiduría que Dios quiere darnos para vivir por caminos rectos, justos, agradables al Señor, y dice que el fruto y la ganancia es mucho mayor a todos los bienes materiales que podamos llegar a imaginar. Amén. También Pablo estaba orando por inteligencia y entendimiento espiritual. La palabra inteligencia en el diccionario nos dice que es la capacidad de entender o comprender. También nos habla de capacidad de resolver problemas. También nos habla de conocimiento, comprensión, acto de entender, habilidad, destreza y experiencia. Y entendimiento nos dice que es tener la idea clara de las cosas. Esto es muy importante. Tener la idea clara de las cosas es lo que significa el entendimiento. Tener idea clara de quién es Dios, quién soy yo, qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que puedo encontrar en su palabra. El no tener dudas en nuestras vidas, sino realmente que tengamos las cosas claras. Y es lo que Pablo oraba por los creyentes, pedía entendimiento e inteligencia espiritual, que tuvieran las cosas claras. También sigue diciendo saber con perfección algo, conocer. También dice tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. Y eso es lo que necesitamos, el tener las ideas claras, saber las cosas con perfección, las cosas espirituales. Y ese es el entendimiento que Pablo pedía por los creyentes. Así Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20. Efesios 4.
Y vamos a ver que hay dos formas de vivir. Dice Efesios 4:17: esto pues digo requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay dos formas de vivir, hay dos entendimientos. Dice en primer lugar que hay aquellos que no conocen al Señor, dice que andan a la vanidad de su mente, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, no tienen las ideas claras, no comprenden, no entienden, tienen su entendimiento lleno de tinieblas y de oscuridad, y eso les lleva a vivir una vida de pecado, una vida alejados de los propósitos del Señor. Dice que se entregaron a la lascivia a cometer con avidez toda clase de impureza. Ya no lo nombra porque no llegan ni las páginas de la Biblia, ¿no? Y dice para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la característica de aquellas personas que rechazan al Señor, que tienen el entendimiento entenebrecido, que su vida está llena de tinieblas. Pero a nosotros se nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dios nos da entendimiento para que podamos entender, para que podamos comprender, para que entendamos qué es lo mejor. En 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo vino a este mundo y nos dice que nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Tenemos entendimiento no porque seamos muy inteligentes, sino realmente porque ese entendimiento nos lo dio el Señor. Es el Señor quien nos dio esa visión clara, esa capacidad de entender, de comprender, de saber lo que es importante en la vida, que es Dios y que es su palabra. Me gustó mucho aquí un pasaje que es en Lucas 24, el Señor Jesús, después de haber resucitado, sus discípulos estaban preguntándose si parece que resucitó, unos lo vieron, otros no, sí que resucitó. Entonces se acerca a ellos y en el capítulo 24, el versículo 45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dice que el Señor, ellos no entendían, algunos dudaban sobre la resurrección del Señor, otros decían que lo habían visto, pero dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ese es el mismo entendimiento que necesitamos que el Señor nos abra hoy, para que comprendamos las Escrituras, para que comprendamos la palabra. Y el Señor no tiene ningún problema en abrirnos el entendimiento para que entendamos, para que podamos comprender, como lo hizo con sus discípulos. Así era Efesios capítulo 1, versículos 16 al 20. Aquí es una oración que Pablo estaba haciendo por los creyentes de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo del 16 al 20. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí el apóstol Pablo también oraba por los creyentes de Éfeso, pidiendo que se les diese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. También muy importante el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice en otras versiones que la luz, que se llene de luz los ojos de vuestro corazón, también que les haga comprender. Estaba pidiendo ese entendimiento
Dice, y el propósito es para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la grandeza del poder para con nosotros, la cual obró también en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo estaba pidiendo entendimiento para los creyentes, para que supiesen la esperanza a la que Dios les había llamado, para que supiesen que aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, tenían esperanza, el Señor llamó a su pueblo con un propósito, y tenemos esperanza en Dios. Los problemas no van a poder con nosotros, porque tenemos un Dios grande, como cantamos esta mañana, un Dios grande, fuerte y poderoso, y nuestra esperanza está en Dios. Y a veces a veces nos puede llegar a pasar que vemos nuestro problema, hacemos de nuestro problema más grande de lo que es Dios, pero el Señor quiere que entendamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, una esperanza de gloria en Cristo Jesús. También quería que entendieran, que tuviesen entendimiento, dice, para que entendieran las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, que es lo que Dios les tiene preparado para los creyentes en la vida eterna, esa herencia gloriosa que Dios tiene para nosotros en Cristo, que aún a pesar de que aquí lo podemos perder todo, pero Dios tiene grandes cosas preparadas en la eternidad, grandes cosas que Dios nos dio por medio de la obra de Cristo. Y también oraban para que entendieran, dice el versículo 19, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y ese poder que operó en Cristo, que entendamos que ese poder que obró en Cristo levantando a los muertos está hoy en nosotros. Amén. Y Dios nos llama a una vida de poder, a una vida de victoria. Por eso Pablo oraba por los creyentes para que entendieran cuál era la esperanza que tenían, cuál era la herencia que tenían, y para que entendieran ese poder que Dios nos da por medio de Cristo. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos en victoria, que levantó y lo hizo resucitar, y ese poder que hoy está en nosotros. Ese poder para vencer, para vivir en triunfo por la gloria de Dios. Es un poder que no es nuestro, sino es un poder que Dios nos da y que está en nosotros. Y que no tenemos por qué vivir en derrota, sino en victoria. No tenemos que vivir con la cabeza agachada, llena de miedos y de temores, sino realmente sabiendo que ese poder está en nosotros. Y es un poder que nos libra, es un poder que nos ayuda y que abre camino, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Por eso lo importante es, como dice en Romanos capítulo 12, el versículo 2, que lo podemos buscar. Romanos 12, 2. Y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se nos dice que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a lo que vemos ahí fuera, sino realmente que haya una transformación, que haya una renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que nos llama el Señor, a esa transformación, a ese cambio de nuestro entendimiento, nos dice, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También dice el Salmo 111, versículo 10, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El vivir conforme a la palabra del Señor, eso trae buen entendimiento. El Salmo 119, versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice, en primer lugar, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. La consecuencia de esto, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y estas son las cosas por las que el apóstol Pablo oraba por los creyentes. Oraba para que fuesen llenos del conocimiento de su voluntad, oraba por sabiduría, oraba por inteligencia y comprensión espiritual. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, una vida que le honre, una vida que le glorifique, también agradándole en todo lo que hagamos, que esa sea nuestra máxima prioridad, agradar al Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Veis? Señor es mucho más grande de lo que podamos imaginar, entender, y estaremos aquí toda la vida y conoceremos muy poco del Señor, y tenemos que conocer cada día más, no quedarnos estancados con lo que hoy tenemos, sino realmente ir a más,
Y para ir a más necesitamos sabiduría, para ir a más necesitamos conocer su voluntad, para ir a más necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. También el propósito de esto dice que es fortalecidos con todo poder, y que por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. También el propósito, el resultado de esto es vivir una vida llena de gozo, una vida de gratitud. Y por último también, como nos dice, que Dios nos hizo actos. Esto es el pasaje de Colosenses, que estamos en Colosenses 1, en el que estamos basando toda la predicación. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. El entender dónde estábamos, el entender dónde estábamos hoy, entender que antes éramos enemigos de Dios, pero hoy somos amigos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios, hoy somos hijos de Dios. Antes estábamos sin esperanza, hoy tenemos esperanza. Y esa esperanza trae fortaleza y ánimo en nuestras vidas. Antes estábamos vacíos y hoy estamos llenos de la presencia del Señor. Y eso todo es por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Por su amor inmerecido, por su obra, hoy tenemos todo esto y mucho más. Tenemos una herencia gloriosa. Tenemos una vida que realmente merece la pena vivir, que es la vida que Dios tiene para nosotros, porque Dios creyó en nosotros, creyó que merecía la pena enviar a su Hijo para darnos una vida mejor, para cambiar nuestra tristeza, nuestra lamento en alegría, en gozo, en bendición. Y esto todo lo tenemos por medio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo oraba por los creyentes, pidiendo todas estas cosas, también por nosotros. Empezamos hace algunos 10 años, 20, lo que sea, un caminar con el Señor, y en ese caminar necesitamos avanzar, progresar y no quedarnos estancados. Y por eso el apóstol Pablo oraba por estas cosas que son necesarias. Así que ahora vamos a pedirle al Señor también que nos dé esa sabiduría, que nos lleve a conocer más de su voluntad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este día por tu presencia, Señor, por habernos traído a tu casa, Señor, poder disfrutar, Señor, de tu compañía, de tu amistad, por permitirnos alabarte, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos lleves cada día a conocer más de tu voluntad, de lo que tú tienes para nosotros, Señor, que nos des esa sabiduría, Señor, que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor, ese entendimiento, Señor. Oramos por esa renovación, Señor, para cada día conocerte más, Señor, y vivir una vida que te honre, que te glorifique, Señor, llena de fruto, llena de alegría, Señor, una vida que sea útil aquí en tu casa, Señor, y en el mundo, Señor, donde hay tanta gente que se está perdiendo y que necesita de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes toda esa sabiduría que necesitamos, Señor. Gracias, oh Dios, porque, Señor, tú nos muestras ese camino en el cual debemos tomar, Señor. Gracias porque tú tienes tus ojos puestos sobre cada uno de tus hijos, Señor. Y te alabamos y te ensalzamos, Señor, porque todo esto es posible, Señor, por lo que Cristo hizo allí en la cruz de Calvario, Señor. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por amarnos, Señor, aún sin haberlo merecido, Señor. Y gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos, porque te pertenecemos, Señor, porque hemos sido sellados con el sello del Santo Espíritu, Señor. Y te alabamos, y te adoramos, y te ensalzamos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.